Nuevamente, buenas tardes para todos y para todas quienes están aquí en la plataforma de Zoom y quienes están también viéndonos a través del Facebook de la editorial. Mi nombre es Laura Martín Sich, en nombre de la editorial de la Fundación La Endija. Quiero darle la bienvenida a Ángela Martínez, que nos va a estar acompañando, y por supuesto a Adriana Montequín, a las dos, agradecerles muchísimo el tiempo y la predisposición para esta primer charla de esta serie de conversatorios que dimos en llamar Educación, lo que nos habita. Y bueno, voy a hacer una muy breve presentación de las dos para que ustedes sepan con quiénes vamos también a estar charlando. Bueno, primero vamos a presentar a Ángela, que va a estar también a manera de moderadora. Ella es licenciada en Comunicación Social y desde 2011 ejerce como docente. Desde 2013 particularmente como docente en una escuela rural secundaria de Colonia en Sánchez-Sauce, en el departamento Federación. Fue referente provincial de la línea Proyectos de Base Local como estrategias de enseñanza en escuelas secundarias rurales, coordinando 85 escuelas secundarias rurales de la provincia, y actualmente cursa el profesorado en docencia superior de la Universidad Tecnológica Nacional y está haciendo una especialización en proyectos educativos en biodiseño, como becaria de la Universidad de los Andes de Colombia. También ella es escritora, obtuvo un primer premio en el concurso de ensayos literarios Los Albores del Federalismo, y es autora y compiladora, junto a Susana Berger, del libro Cuando la escuela sí importa, educación rural, lo que la pandemia nos mostró. Y bueno, también vamos a presentar a Adriana Montequín, quien nos va a estar introduciendo y contándonos un poco de qué se trata de esta perspectiva de la pedagogía sistémica. Adriana es graduada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctorada en Historia, enseñó Historia Social en la UBA y también se desempeñó como profesora de enseñanza primaria. Especializada en Pedagogía Sistémica, desde 2003 se interesa en el estudio de los sistemas familiares y su relación con el devenir de proyectos personales. Ha dirigido el área de capacitación docente del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas. Investiga sobre los problemas de inserción y abandono de los estudios universitarios, con un enfoque sistémico que integra la biografía individual con la historia sociofamiliar. Es también autora del libro Aprender y Educar sin agotarse, abordajes desde la pedagogía sistémica, libro publicado en el año 2020. Así que bueno, bienvenidas, bienvenida una vez más a toda la gente que está escuchándonos. Para la gente que está en Facebook, puede dejarnos sus comentarios, preguntas y dudas a través de los comentarios, que también los vamos a ir canalizando para que en la medida de sus posibilidades Adriana pueda ir respondiendo. Bueno, ahora le doy el paso de la palabra a Ángela. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por participar de este primer conversatorio que pensamos como un ciclo para ir abordando algunos de los libros con los autores que han publicado en la editorial La Endija. En esta ocasión seleccionamos este libro de Adriana Montequín, Aprender y Educar sin agotarse, pensando precisamente que estamos iniciando el ciclo lectivo en todas las escuelas de distintos puntos del país, porque tenemos que decir que tenemos personas de todo el país que están participando en la conversación, para pensar precisamente las aulas, ¿no? Pensar las aulas y nuestros estudiantes en este contexto también tan distinto que tiene que ver con lo que nos pasó con la pandemia. Y entonces recurrimos a Adriana para precisamente que nos ayude y entre todos poder reflexionar un poco cómo avanzar con la educación, ¿no? Con esto que nos habita y que tanto nos compromete como ciudadanos. Y bueno, les agradezco estar presentes, voy a estar moderando un poco la conversación y atenta a los comentarios también que vayan surgiendo para transmitirle a Adriana y hacer de este espacio un lugar enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Ángela, y gracias, Laura. ¿Quieren que comiencen o vas a arrancar, Ángela, con algo? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué les parece? Ustedes que tienen cancha en la comunicación. Silenciada, Angie.
Como decía en la convocatoria y también en la planilla de inscripción, la idea es poder, Adriana, pedirte que nos facilites un poco de herramientas que tienen que ver con con la información, ¿no?, de la psicología y de la pedagogía sistémica, y que podamos pensar entre todos, estamos presentes, algunas estrategias para poder abordar en el aula. Claro. Bueno, por supuesto voy a tratar de ser muy sintética y bastante esquemática, y entonces, porque ya una hora de tiempo es bastante, o un poco menos, para empezar a hacer algunas pinceladas, ¿no?, de qué se trata este campo en el que yo estoy trabajando hace ya unos cuantos años. Si bien el objetivo va a ser poder transmitir algunas ideas para plasmar en el dictado de las clases, en la relación con los estudiantes, en cómo concebir una planificación de todo el año, cómo pensar la didáctica de ciertos contenidos, ¿no? Ese un poco va a ser el punto de llegada. Y para eso conversábamos con Laura y con Ángela antes que sería bueno que, aunque sea, les dé 2 o 3 principios que hacen a la esencia de este campo disciplinar, que es la pedagogía sistémica, que no está pensado como una, les diría, una didáctica, no se trata de una herramienta como, no es una pizarrón, digamos, para enseñar, sí es un conjunto de nociones y de posiciones frente a la relación educativa, que es muy posible que si las tomamos y las podemos comprender, pasen a la vida cotidiana en el aula, les diría, ¿no? Es un concepto teórico abstracto que luego hay que hacer muchas vueltas para aplicar. Este campo que toma la filosofía en un sentido de Bergelinger, pero la verdad que viene de muchos lados nutriéndose como un modo de pensar la educación y la relación del docente con los estudiantes, con las familias, con sus colegas, con los directivos de una institución educativa. Yo decía, en general solemos decir que tiene 3 columnas centrales. Una es la que surge de su nombre, que es la noción de sistema. La otra es la de transgeneracional, es otra palabra, otro concepto que le es nodal en su concepción. Y la otra es la actitud fenomenológica. ¿Qué son estas cosas, no? La concepción o el paradigma sistémico donde nos enseña a hacer foco es en las relaciones de cada individuo y en la idea de que esas relaciones están contenidas en un conjunto que llamamos sistema. Cada persona es ante todo un conjunto de relaciones. Por eso elegí no pensar en suma de individuos, sino suma de relaciones. Todos habitamos un mundo en relación. Esas relaciones se dan en un contexto, no están sueltas en el aire volando, ¿no? Están en un contexto, ese contexto que lo vamos a llamar sistema, que es ese conjunto organizado de componentes, de elementos que están interrelacionados, ¿no? Que están enlazados, no están sueltos como un montoncito. Que estuvieran enlazados hace que, si yo tomo un elemento de ese conjunto, naturalmente el resto va a ser afectado. No es inocente, no es falto de efectos. Si yo estoy mirando el aula y saco un elemento, saco un alumno del aula, estoy afectando necesariamente a todos los demás estudiantes, ¿sí? Si un docente es separado de su cargo, también estoy afectando a todos los demás. Por más que yo no vea esas relaciones, las relaciones están. Entonces, el pensar que lo central de una persona es el conjunto de sus relaciones nos hace tomar conciencia de que, ¿qué pasa
cuando yo miro a una persona, qué le está pasando en sus relaciones. Si yo veo una conducta que me preocupa en un estudiante, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es este niño? ¿No? ¿O qué le está pasando? O podemos también preguntarnos, ¿cuál es la relación que lo está afectando, por ejemplo? ¿No? Entonces, el centro está en principio ahí. Digo, cuando yo pienso una situación, tengo que pensarla en su contexto y en su conjunto de esa red de lazos que unen a quienes estoy mirando. El otro elemento importante es la mirada transgeneracional. Eso nos habla de que la preocupación frente a la vida humana de esta mirada está puesta no solo en el niño y en sus padres, pensados como sistemas en el niño, en el joven, en el estudiante universitario, en el docente y su contexto. O sea, no solo en el individuo y los integrantes de su familia nuclear, sino también que incorpora en su perspectiva a las generaciones que la han precedido a esos miembros de una familia. Esto quiere decir los padres, los abuelos, bisabuelos, etc. ¿Qué cosa de esas familias? ¿Qué elementos de esas generaciones? Los hechos históricos más importantes, los hechos sociales que pueden haber afectado esas vidas, como los procesos migratorios, las guerras en las que participaron, los elementos, los cataclismos geológicos y geográficos, aquellos fenómenos que son colectivos y al mismo tiempo son vividos por el individuo, están internalizados en el individuo. Una guerra en la que pudo haber estado un abuelo, la guerra empezó y se terminó, y el abuelo se fue y llegó a la Argentina, pero esa guerra sigue habitándolo, y los efectos de esa guerra siguen habitándolos. Entonces, tener en cuenta el contexto de donde vienen abuelos y bisabuelos, nos lleva a recoger un conjunto de informaciones que son significativas para las generaciones que han venido después, porque un abuelo que estuvo en la guerra crió a un padre bajo el efecto de esas marcas, y ese padre es el papá a su vez de nuestro estudiante. Entonces, las marcas históricas, que son colectivas, se van pasando a través de las historias familiares. Entonces, saber que una persona no es un ente que se conecta además directamente con su contexto, sino que lo hace a partir de la familia. ¿No? Un ser humano no anda suelto, no llega al mundo suelto, llega a través de la familia. Los primeros lazos, los primeros sentidos, las primeras reglas del juego, de cómo se debe ser en el mundo, los primeros afectos que pueden estar o no, o que están completos o fallados, esos estuvieron en el núcleo primero que lo contiene. Entonces siempre va a ser el filtro entre la persona externa, el docente, por ejemplo, y el estudiante, ¿no? Entonces siempre hay un filtro ahí que es la familia. Por eso la idea de transgeneracional, un poco, en cierto modo, no es solamente, pero nos lleva a mirar a nuestros estudiantes en el marco de sus familias y en el marco de las historias familiares. ¿Sobre la base de qué? De saber que toda persona que habita su familia es en algún punto muy existencial, leal a la familia que lo vio nacer, sean cuales fueren las reglas que tenga esta familia, etc. ¿Esto por qué es importante? Bueno, perdón, y la última cuestión es la mirada fenomenológica, que yo diría que es, para decirlo simple, es una indicación, una sugerencia, una invitación a situarnos en el momento presente lo más despojados de ideas previas, de saberes previos, o siendo consciente en todo caso de cuáles son mis saberes, ¿sí?
¿Por qué esto es importante? Porque toda realidad es compleja, tiene muchas capas, lo que se ve no es solo lo que se dice, sino también lo que se está sintiendo, lo que siento yo cuando entra al aula, lo que siente el estudiante cuando entra al aula. Y eso que no tiene palabra, es necesario percibirlo, les diría, con todo el cuerpo, no solo con nuestra mente. Entonces la actitud fenomenológica nos invita a estar atentos a lo que hay en el momento, es una invitación a despojarnos en la medida que podamos de los prejuicios o de las ideas previas acerca de yo sé quiénes son los papás de este niño, yo sé quién es este niño, y yo sé lo que le pasa, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Tener una actitud de interrogación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa acá, no? Que este chiquito no atiende, no puede jugar con sus compañeros. Más bien, cuando hay un acto de violencia es muy frecuente, eso se escucha todo el tiempo, los enojos y las actitudes violentas de los chicos, y bueno, parece como que es necesario saber rápidamente de qué se trata. Digo, por ahí una actitud, por un lado, de interrogación, y el ligado a esto, y esencial, es poner al cuerpo en el primer plano, ¿no? Saber que nuestro cuerpo es una fuente de información que lleva nuestra historia allí donde vamos, y que nuestro cuerpo tiene manifestaciones muy inteligentes que tienen un contenido, que tienen un mensaje. En las sensaciones, en las emociones. Hoy ya estamos cada vez más acostumbrados a darle un espacio a las emociones. En los últimos tiempos se ha cambiado bastante esta prohibición de cebar las emociones por fuera del aula, y hoy ya estamos muy acostumbrados a que se hablen de las emociones. Bueno, las emociones, las sensaciones corporales, son fuentes de información. Y están allí para cuidarnos, para decirnos algo, ¿no? Ya sea frente a un contenido, ya sea frente a un compañero, o frente a un colega, o frente a un directivo. Estos pilares, si los quiero pensar, porque muchas veces los docentes me dicen, bueno, pero esto, ¿cómo lo traduzco en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, hablando con Laura y con Ángela, ellos me preguntaban acerca de la planificación, de qué herramientas llevar al aula para enseñar un contenido, o incluso para generar modos de relacionarse de los niños o de los jóvenes entre sí. Entonces yo decía, una de las cosas que podemos tener presente es la historia que lleva cada estudiante, ¿no? Si yo quiero enseñar geografía, historia o aspectos culturales, saber que ahí en el aula hay 20, 30 historias de vida, ¿sí? Que mi primer aliado es la historia de vida que lleva ese joven o ese niño con solo estar presente en el aula. La historia de vida que llevo yo como docente, que llevan mis colegas, ¿no? Y que llevan los directivos, que a lo mejor podrán o no gustarme más o menos, pero ahí hay una historia con la que llegamos al aula y a la institución todos los días. Entonces, acostumbrarnos a que si yo tengo que pensar un contenido, puedo empezar por interrogar a mis estudiantes, ¿sí? Acerca de quiénes fueron sus abuelos, por ejemplo, dónde vivieron, dónde nacieron, dónde naciste vos, cómo es el barrio, qué se dice en mi casa acerca de lo que está bien, digamos, o qué aprendí, quién soy yo en mi familia, qué orden ocupo también, ¿no? Porque una cosa importante es que no es lo mismo un niño que es el primero, que es el último, el del medio. Esto por un lado. No sé si, Ángela, querés interrumpirme con algo, sigo con algo, para no aburrirlos, digamos, ¿no?
No, me parece, Adriana, que estamos también como arribando, digamos, a esto que a todos los docentes nos interesa tanto, que es saber precisamente cómo llevar tanta teoría que venimos como construyendo y trabajando al aula, ¿no? Y me parece que acá estamos iniciando ese camino, así que estamos todos muy atentos. Agrego a anclar nomás este comentario que pusieron en el chat, muy interesante el tema de la corporeidad y el rol del docente en esa observación, lo dice Julieta Fernández, en torno a lo que venís comentando, así que podemos avanzar, me parece. Bueno, disculpen que interrumpa, por ahí si hay de la gente que está escuchando alguna pregunta puntual que pueda sumar a esto que está comentando Adriana, la dejan en el chat y entonces podemos por ahí puntualizar en algunas cosas que les interese. Todo muy claro, dicen por acá, así que bueno, avancemos. Bueno, sí, en otros espacios a lo mejor, a mí me encanta me encanta poder participar a partir de las preguntas y demás, pero yo si no me paran, pues les pongo derecho, es un problema ese, pero bueno, sigo contándoles. Hablando esto, teniendo en cuenta lo del cuerpo, por ejemplo, cosas que yo estoy haciendo en mi investigación en la universidad, yo en este momento estoy aplicando este enfoque en un proyecto de investigación desde hace 10, 12 años en la universidad y aplicado a una problemática en particular, que es el abandono, el estancamiento de los estudios universitarios, ¿no? Desde esta concepción y con unas herramientas que ahora les puedo contar, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que el cuerpo cada vez más de la mano de las emociones, entró al aula el cuerpo cuando empezaron los docentes a ser capacitados en la gestión de las emociones. Las emociones, bueno, nosotros nos enseñaron que no había que preocuparse ni tenerles miedo, ¿no? Así como tampoco a la percepción corporal. Entonces, si nosotros estamos enseñando un contenido de historia, por ejemplo, que es mi carrera de base, y yo quiero enseñar la Revolución de Mayo y quiero explicar qué es esto de los famosos realistas y los criollos, ¿no? Y poder comprender cómo se sienten las personas cuando están en bandos enfrentados, ¿no? ¿Qué es esto de tener que ser leal a un bando y desde esa lealtad oponerme a otro, ¿no? Y poder asumir un acto de violencia solo por el hecho de ser leal a los patriotas o a los realistas. Entonces, perfectamente yo puedo poner a los estudiantes de pie y decirle, bueno, a ver, vos representás a los realistas y vos representás a los criollos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo se siente? ¿No? Y desde ahí puedo jugar con argumentos y parlamentos, depende de lo que yo quiera enseñar, ¿no? Cuáles son los fundamentos de la Revolución de Mayo, cuáles eran las aspiraciones, y cuáles eran los derechos y las aspiraciones que tenían los españoles para defender su lugar de control político de América, etc., ¿no? Entonces, perfectamente puedo sacar a los chicos de su actitud de meros receptores pasivos sentados en el pupitre y puedo pasarlos al frente y, bueno, acá vamos a ver cómo se sentía y qué diría un realista, etcétera, etcétera. Esto que a veces puede parecerse, pero que no es exactamente como un psicodrama, pero es poner el cuerpo en juego. Si ustedes les dan el lugar y le dan el tiempo, van a ver cómo el cuerpo puede conectarse con ciertas ideas, con ciertos conceptos que nosotros como docentes traemos, ¿no? Y bueno, hoy va a ser la clase de historia argentina de la primera parte del siglo XIX, ¿no? Entonces nosotros ya cuando hacemos nuestra planificación del día, ya venimos mentalizados con eso y le proponemos eso al estudiante. O sea, animarse a mostrar, a que el cuerpo sea como nuestro pizarrón, ¿sí? Ese marcador y la tiza con la que escribimos sean estas sensaciones que aparecen, que van generando información. De lo mismo, ni que hablar si yo quiero hablar del cuerpo humano, ¿no? Entonces, centrar y pensar que
que el cuerpo humano es el de cada alumno que está ahí sentado, y que también lo puedo representar. Si yo, a veces cuando les quiero mostrar a los docentes el concepto de sistema, nos levantamos todos y representamos el sistema digestivo. ¿Y qué pasa cuando la boca se cansó de estar adelante de todo y se va al lugar del estómago, ¿no? ¿Cómo afecta eso al resto de los que están allí, ¿no? Y esto nos sirve también para pensar que cuando un niño se porta mal, o cuando un niño está triste, o cuando un niño no aplica, o no está interesado en lo que le propone el docente, o lo que tiene que hacer con los compañeros, está el mal, pero también está generando algo en sus compañeros, ¿no? Entonces, también, así como mostramos la idea de sistema y de interrelaciones para enseñar ciertos contenidos, poder aplicarlo también a las relaciones personales, ¿no? Y mostrar qué pasa cuando Juancito está triste y cómo me afecta a mí. Entonces, poder con esta idea, que es una idea magistral, el sistema, que nosotros yo lo aprendí a aplicar recién en la teoría de conjuntos, pero hay, por suerte se han desarrollado muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, esta actitud fenomenológica hace que nosotros podamos estar en el aula, y cuando vemos que hay mucho desorden o que los niños están atentos a otra cosa, decimos, bueno, vamos a pararnos, ¿no? No es seguir con el plan que tengo, ni con la lámina, ni con la tarea, sino decir, bueno, vamos a parar todos y esto lo vamos a hacer todos juntos acá, ¿no? Y vos vas a hacer de esto y lo otro, aunque sea la tabla del 5. Todo se puede enseñar poniendo el cuerpo en juego. Y cuando nosotros tenemos que dirigirnos a un estudiante, y muchas veces, lamentablemente, es muy triste, pero es así, muchos docentes se encuentran con niños que vienen mal de la casa, que las familias no los pueden cuidar, o no los tratan bien, o vienen con sufrimientos del hogar. Lo que habitualmente nos pasa es que los docentes que tenemos un poco alma de salvadores, ¿no? y de servidores en todo terreno. Muchas veces cuando las situaciones son insistentes, muchos docentes piensan, bueno, que si se llevara el niño para la casa, o si fuera ella la mamá del niño, digo femenino porque es una actitud que nos sale muy maternal a nosotras, no quiere decir que los varones no lo quieran hacer. A veces imaginamos esto, que esos papás no son buenos papás, y que nosotros seríamos mejores papás, ¿no? Entonces, saber que, como diría por default, saber que hay una especie de ley universal, que si nosotros pensamos en nuestra infancia lo vamos a entender muy bien, ¿no? Que nos hace incondicionales a nuestra familia, ¿no? Que la idea de pertenecer a nuestra familia es una idea existencial, es una necesidad básica, pertenecer a la familia, y si pertenecemos somos leales. Quiere decir, en el fondo de nuestro corazón, todos deseamos que nuestra familia sea reconocida. Nosotros queremos a nuestros padres, nos traten como nos traten. Porque hay algo que llamamos el vínculo de sangre, el vínculo biológico, porque una familia se arma en una parte en torno a vínculos biológicos. Eso no quita que haya vínculos sociales en el medio y que puedan hacerse, pero los seres humanos en general por lo menos por ahora, venimos de un aparato reproductivo de un hombre y una mujer. Entonces, somos seres que llegamos por reproducción biológica a un espacio social. Ese espacio social para el ser humano es esencial, es básico. Entonces, si una docente, con las mejores intenciones, enfrenta al niño con su familia, con un gesto, con una actitud, con un comentario que de alguna manera lo hace, lo pone elegir entre las normas de la familia y la escuela,
lo está poniendo en una tensión que es muy difícil de soportar. Y siempre, en el fondo de su alma, el niño va a tender a elegir por su familia, porque son los primeros. Esta es una de las leyes sistémicas por excelencia del enfoque con el que yo trabajo, sistematizado por Bert Hellinger, que es el pilar de la pedagogía sistémica. Bert Hellinger ha observado y nos ha enseñado de qué manera siempre los sistemas de origen tienen la prioridad, y que el sistema escuela, por las mejores intenciones que tenga, siempre es un sistema que viene después. Y entonces saber que el que vino después siempre está en un segundo lugar, y que los niños no le deben la vida a la escuela, y que hoy tendrán esta maestra que será buenísima, pero mañana tendrán otra, pero mamá y papá siempre van a ser mamá y papá. Entonces, saber que cuando un niño no está como quisiéramos que esté en la escuela, todo lo que hagamos tiene que tener en cuenta eso, que él en su corazón es fiel a sus padres. Entonces, evitar ponerlos en confrontación, ¿no? Y saber que nuestro mejor lugar como docentes es mantenernos en el lugar de docente, porque si yo tengo al niño acá enfrente y quiero pasarme detrás de él para ser su mamá, en ese movimiento el niño se quedó sin maestra, porque no puedo estar en los dos lugares a la vez. Y al querer ponerme en su lugar porque me considero mejor, corro de la prioridad y de la presencia a esa mamá, que sea como sea, es la mamá. Entonces ahí me desordeno. Y una de las cosas en las que es muy iluminadora este modo de estar en la educación es saber que lo principal es cierto orden, respetar cierto orden, pero que no es un orden moral, no es un orden político, no es un orden ideológico, es un orden cronológico y de sistemas y de funciones, ¿no? Entonces, saber que yo vine después como docente y antes vino la mamá. Eso es cronológico, me guste o no me guste, no sabemos si está bien o está mal. Es así. Entonces, aprender que el orden cronológico, el orden del tiempo, tiene unas reglas y establece prioridades que no son opinables. Entonces yo siempre tengo que estar en el lugar del que vino después. También pasa cuando yo quiero organizar cuando pienso en una institución educativa, también ahí hay un orden temporal que es necesario saber, ¿no es cierto? Porque yo puedo ser un director muy capacitado, con mucho currículum, que llega por primera a una escuela nueva, un nuevo director, pero la escuela ya tiene un montón de tiempo existiendo, y bueno, cambió el director y llego yo. Lo que es muy importante para ese director saber que esa escuela tiene una historia y que esas personas que están allí formándola llevan un tiempo. Y puede ser que la señora que se encarga del comedor, la celadora de 5º grado, es una de las más antiguas, ¿sí? Y que hay la maestra esa que, como me he encontrado muchas veces que dicen las docentes, la antigua, ¿no? Siempre hay una histórica, dicen ellas, ¿no? Siempre hay una maestra histórica. Si nosotros, como directivos, como recién llegados a una institución, solo miramos por nuestra responsabilidad, por la jerarquía de nuestro rol, y no atendemos a las jerarquías que se organizan de acuerdo al tiempo, seguro que vamos a tener un problema, seguro. Porque darle la prioridad y el respeto y el lugar y la palabra a aquellos que vienen desde antes en la institución, que conocen su historia, las reglas, que conocen a los personajes, que se sienten con derechos por haber estado en ese lugar desde hace mucho tiempo. Entonces, en esos casos, la jerarquía por la función no corta ni pincha. Si yo tengo que tener en cuenta las dos cosas, la jerarquía en el tiempo de todos aquellos que forman parte de la institución a la que yo ingreso, y también, por supuesto, mi responsabilidad.
Es claro que hay una responsabilidad y hay una jerarquía asociada al rol que yo desempeño. Pero las dos son importantes. Y es muy importante que el recién llegado las tenga muy presentes. ¿Sí? ¿Qué Y más? Adriana, yo interrumpo un segundito porque hay acá un comentario que me parece también importante por ahí retomar, de Patricio Sí. Debat, que dice: me parece excelente este uso del cuerpo como recurso y entendiendo que es algo que hay que recuperar, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que por ahí no nos tendríamos que olvidar de esta situación que creo, bueno, Ángela, vos sabrás, y quienes están presentes acá como docentes sabrán mejor que yo, lo que es volver a las aulas con esta supuesta pospandemia. Digo supuesta porque estamos ahí como que no sabemos muy bien dónde. Pero bueno, me parece como que también vos al principio mencionabas estos hechos eh, que de alguna manera nos van marcando, ¿no? Si bien vos mencionabas la guerra, que salvando diferencias y demás, sí ha sido también una situación de alto estrés, de alta confusión, incertidumbre. Bueno, ¿cómo lo ves vos o cómo podríamos quizás abordar esta situación? Mira, yo creo que lo fundamental es hablarlo y darle todo el espacio. Darle todo el espacio, ¿no? Yo he escuchado mucho el sacrificio que han hecho los docentes y a veces se les ha exigido que casi como que siguieran como si nada pasara, ¿no? Este, entonces, en primer lugar, cada situación histórica, cada escuela tiene su experiencia, pero en términos generales yo diría que ese tiene que ser nuestro tema de trabajo. Eh, Volver a las aulas recapitulando y haciendo un diario y un anecdotario y un espacio para ver, para darle lugar a aquello que pasó, qué nos fue pasando, y más que nunca, como decía Patricio, usar el cuerpo que estuvo por ahí tan aislado, ¿no? Porque nuestro cuerpo seguía estando frente a las computadoras como lo estamos ahora. No es que el cuerpo no estaba, solo que parece como que la pantalla anulara algo de lo que sentimos o sacar el foco. Entonces yo diría, más que nunca, poner el foco cada día en cómo estoy, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de una amiga mía que vive en Alemania y sus hijos van a la escuela en Hamburgo, y todas las mañanas la maestra reparte una bolsita con arena que tiene pesadita y la da a los estudiantes y lo van pasando uno por uno, y cuando están con la bolsita y le toca su turno, ellos dicen cómo están, ¿no? Y no se empieza hasta que no todos dijeron cómo están. De la misma manera que empiezan el año haciendo un retiro una semana digo, en la escuela que conozco, en un lugar afuera, en donde van las maestras y los chicos, y el objetivo es armar un grupo, ¿no? Entonces, cuando las maestras vuelven, por supuesto que se van sin celulares, sin presencia de los padres, hay juegos de mesa y demás, y el objetivo es armar un grupo. Entonces, la devolución que hace el docente cuando empieza finalmente las clases en la escuela es: el grupo se armó. Y hasta que yo no armé el grupo, yo no puedo empezar. Entonces, ¿por qué es importante? Digo, ¿dónde está ahí la mirada nuestra? ¿En qué sentido hay resonancia? Cuando ella me contó estas cosas, digo, porque ellos están mirando los lazos. Y si yo no, todo el tiempo tengo que mirar los lazos. Venimos, nuestra cultura, que desde el siglo, te diría, XIV para acá, fue macerando la idea de individuo. Nuestra cultura occidental pone en el centro al individuo, ni que hablar de los sistemas económicos, ¿no? En donde el consumo y el sujeto está siempre en primer plano. Las culturas orientales salen de otro lugar, salen de la comunidad, ¿no? Salen del conjunto. Entonces, esta idea que también estaba en el medioevo, ¿no? También el medioevo concebía la sociedad como un conjunto de tres partes, etc.
Pero bueno, la idea de individuo para nosotros fue un progreso, diríamos, allá por el siglo XIV, XV, XVI. Esto lo enseñaba yo en la facultad. Ahora, hoy, bueno, ya está, ya de individuo tuvimos un montón. Digo, ahora empecemos a poner en que somos relaciones y que las relaciones son las que nos sostienen, porque a veces cuando una familia no puede sostener bien a sus hijos, bueno, está el aula que sostiene, no solo la docente, el aula que sostiene. Esos tienen que ser nuestros aliados. Entonces, castigar a un niño o una conducta sacándolo del aula es castigar a todo el grupo. Entonces, yo me las tengo que arreglar para que la solución del conflicto sea integrando, no excluyendo. Porque todo aquel que integra un sistema, que puede ser para siempre como la familia, o puede ser circunstancial como el del aula de segundo grado, todo aquel que integra un sistema tiene derecho a pertenecer, pertenece. Y si yo lo saco, estoy alterando a todos, ¿sí? Entonces, la estrategia tiene que ser cómo integro, no cómo saco. Esa es la línea de acción. ¿Cómo integro? Porque yo tengo que tener la sensibilidad permanente que si toco a uno, toco a todos. No solo que los tranquilizo, porque claro, cuando sacamos del aula también estamos pensando que tranquilizo a todos, pero también estoy generando otras cosas. Porque sabemos, en general, saco a uno, después ya va a haber otro que va a ocupar ese lugar, ¿no? ¿Por ahí va, Laura? Sí, sí, sí. Ángela, vos. Bueno, eh, retomando a lo que hablabas anteriormente de los roles, ¿no? De las vías jerárquicas por ahí que caracterizan a las instituciones, también se suma Virginia con un comentario que dice, ¿no? Muy importante la referencia al rol en la relación, en la jerarquía y la responsabilidad y el momento que uno llega al espacio que sea. Dirección, supervisión, respeto por el otro, espacio para ir habilitando el escenario. ¿Cómo, cómo las instituciones necesitamos en estos tiempos hacer respeto también de eso de lo que vos decías, ¿no? De las personas que están hace mucho tiempo en ese lugar, más allá del rol que ocupen y la información que nos pueden brindar sobre el espacio, sobre el contexto, para nosotros hacer uso a la hora de tener que intervenir. Sí, yo la verdad es que estoy totalmente convencida. Digo, estamos cansados de escuchar cuando la gente que está de antes en un lugar y dice, ¿viste quién se cree que recién llegó? Digo, hay miles podemos encontrar situaciones, muchos ejemplos, ¿no? En donde aquel que está con más tiempo está reclamando ese reconocimiento. Entonces, yo aprendí con Hellinger esto que yo llamo el ser, bueno, o no sé si lo decía él así, pero me queda como la idea de que el ser, yo diría, se califica por el tiempo. Estamos acostumbrados a calificar, ¿viste? El que sabe más, el que sabe menos, el que tiene más plata, el que es más alto, el que es más rubio, el que es más gordo, más flaco, ¿no? Ahí estamos plagados de clasificaciones y de comparaciones. Yo diría que la única distinción incuestionable y democrática que tienen las personas es el tiempo que llevan en un lugar y el tiempo que llevan en la tierra, ¿no? Cuando decimos el respeto a nuestros mayores, esas culturas ancestrales en donde los mayores, los que vinieron primero, son los respetados, los venerados, aquellos consultados, tenidos en cuenta, ¿no? Los griegos que tenían sus instituciones de gerontes. Entonces, nuestro mundo, lamentablemente, nuestra cultura fue poniendo en un primer lugar a los jóvenes, ¿no? A los que menos, entonces las mujeres se modifican el cuerpo para parecer más jóvenes, se visten como jóvenes, los hombres, digo, toda la juventud, esto hay un libro muy lindo de Mariano Narodowski, que fue mi director de tesis, que habla de un mundo sin adultos, ¿no? Entonces este culto a la juventud ha puesto el carro delante del caballo, ¿no? Y en verdad, los seres humanos, que lo único que tenemos es tiempo, lo único que tenemos es un tiempo y tenemos un tiempo limitado.
Por eso es tan precioso. No hay nada que sea tan escaso para el ser humano que el tiempo. Porque por definición somos seres finitos, que anhelamos la infinitud, que anhelamos la eternidad y que construimos categorías para pensar la eternidad, pero somos seres finitos. Este es el núcleo del drama existencial, te diría. Entonces, ¿cómo valoramos el tiempo cuando ya no lo tenemos, cuando está a punto de desaparecer? Eso habla del valor inmenso que tiene cada segundo que llevamos en este planeta, cada segundo que llevamos en una institución. Entonces, aprender a valorarlo en las personas, porque lo que lo llevan puesto son las personas. Entonces, cuando yo llego a un lugar, ante lo primero que tengo que postrarme es ante el tiempo de la persona, y ante mi propio tiempo, y ante el tiempo de los estudiantes. Aprender a retener, a valorarlo, a esperar también, ¿no? Porque hay otra cosa, que la inmediatez nos hace como diluir el tiempo, ¿no? Como el tiempo de espera es una cosa que casi es intolerante, ¿no? Es una falta de respeto que algo tenga que esperar yo por algo. Si yo aprieto un botón y ya lo tengo. Entonces, incorporar el tiempo también. Yo diría que volver al aula, estas dos categorías, la de tiempo y la de cuerpo, la de emociones, la de sensaciones, y saber que en cada momento estamos generando información con nuestro cuerpo, a la que yo estoy atenta si yo tengo una actitud fenomenológica. Si yo entro al aula y puedo guardar silencio unos minutos y ver qué pasa, cómo me siento. Y en vez de por ahí retar o así, luego digo, ¿sabes qué? Entré y siento una opresión en el pecho, ¿qué será? Y lo comparto, ¿no? Y ver quién más siente de todos ustedes esta opresión. ¿Y qué será? ¿No? Y si me corro un poquito, si me voy atrás, ¿cambia eso? Empezar a jugar con las percepciones de acuerdo a los lugares. ¿Qué pasa si la maestra se pone en el lugar de la mamá? ¿Cómo se siente la maestra? Y si vuelve a su lugar, ¿cómo se siente el alumno? ¿Cómo me siento yo cuando me estoy plantada en mi lugar de docente y miro al alumno y lo imagino con sus papás atrás? ¿Se sentirá mejor o se sentirá peor? Marianne Franke, que es una de las docentes alemanas con las que yo me formé en pedagogía sistémica, tiene un libro hermoso que se llama Eres uno de nosotros, sacado acá en la Argentina, en español, está editado en Alemania, en alemán. Y ella, por ejemplo, dice que a sus estudiantes, eran chicos que serían equivalente a quinto, sexto grado nuestro, por él les decía, cuando tenían alguna dificultad en matemática o en resolver algo, les decía, ¿quién te puede ayudar en esto? ¿Qué amigo, quién de la familia te puede ayudar? Bueno, siéntate, imagina que lo tenés ahí al lado, que te acompaña, ¿no? Que está ahí y que te apoya, ¿no? Por ejemplo, jugar con la imaginación, ¿no? Hacerles juegos de imaginación, de visualizaciones a los chicos. Ella da muchos ejemplos de este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, qué sé yo, podríamos seguir eternamente, pero bueno, Sí. no sé si hay algo más. Adriana, tengo en mano el libro, lo muestro para quienes están participando en el conversatorio. Un libro súper recomendado de Editorial La Elisa, Aprender y Educar sin agotarse. Y como para ir como finalizando un poco este encuentro, quería preguntarte, ¿en qué sentido la pedagogía sistémica nos puede colaborar para precisamente educar sin agotarnos tanto? Bueno, yo creo que yo hago una apuesta, y esta es mi propuesta, que es estar en nuestro lugar. La idea de agotamiento está asociada al hecho de no estar en nuestro lugar. Cuando nosotros no estamos en nuestro lugar, estamos haciendo un esfuerzo porque es como si yo me corriera tuviera un elástico corto, ¿no? Entonces me corro a otro lugar, pero estoy soportando la tensión que el elástico me va a hacer para hacer fuerza para llevarme al lugar de donde salí, ¿no?
esa energía que yo gasto extra cuando no estoy en mi lugar es la que nos agota. Entonces, una de las pedagogas españolas que trabaja en el campo de pedagogía sistémica tiene un eslogan, ¿no? Que es cada uno en su lugar para poder educar, ¿no? Entonces, la clave es estar en el lugar. ¿Y qué es lo que determina? ¿Qué quiere decir estar en el lugar? Estar en el lugar de acuerdo al tiempo en el que yo llegué al mundo. Si yo soy el hijo en la familia, no puedo ser el papá de mi papá porque por amor ciego quiero estar en el lugar de mi abuelo que se fue, lo abandonó, y entonces él de chiquito sufrió, y yo eso lo sé, y yo quiero salvar a mi papá. Cuando yo quiero salvar a mi papá, o cuando quiero salvar a la directora y ponerme en lugar de directora, cuando quiero salvar a mi alumno y me pongo en el lugar de su papá o de su mamá, ahí me estoy saliendo de mi lugar. Y el único lugar de fuerza que tenemos es el nuestro. Y entonces eso implica muchísimas cosas, parece una pavada, pero muchísimas cosas, porque tengo que aceptar los límites, tengo que aceptar lo que yo puedo y no puedo, tengo que aceptar al otro con sus circunstancias. En pedagogía sistémica tomamos algo que de Henninger, que es los órdenes de la ayuda aplicado a la educación, que pasan por ahí, ¿no? Son formas criterios para ubicarme en mi rol y, por ejemplo, saber que el otro, como necesidad fundamental, es la búsqueda de reconocimiento. Yo puedo estar en una relación de tensión con el docente de 5º grado que va a la noche, que va a la tarde, yo voy a la mañana, o con el director. Si yo sé que toda persona necesita reconocimiento y empiezo por darlo, seguramente voy a bajar mucho más la tensión en cualquier conflicto que yo tenga delante, porque los conflictos nos agotan. Perder de vista cuál es el objetivo por el cual yo estoy acá. Una institución educativa tiene una misión, que es educar. Y si yo me olvido de eso y cambio la misión, me olvido de que estoy en un conjunto de personas con las que yo estoy interactuando y que todas ellas tienen su lugar y su reconocimiento, me agoto al negar la realidad. El Dalai Lama dijo alguna vez, que lo escuché acá en la Argentina, que hay dos maneras de error frente al conocimiento. Uno es negarlo y otra es ignorarlo, ¿no? No, negarlo y otro era como, no sé cómo lo dijo, pero negar o distorsionar, ¿no? Entonces, si yo me entrego a lo que hay, reconozco lo que es por más que no me guste, ya tengo un montón de cosas a favor. Es decir, bueno, esto es así, esto que está pasando, está pasando. Está pasando. Ya tengo la mitad del camino hecho. Después puedo pensar qué hago con esto que está pasando. Si yo lo niego, voy a estar gastando un montón de energía en negar. Si yo digo, esto está pasando, bien, ¿qué puedo hacer con esto que está pasando? ¿No? Hay un montón de cosas que podemos hacer para evitar agotarnos, que es cuando yo niego lo que es, ¿no? Entonces aceptar que hay ciertas cosas que no son, que pueden no gustarme, pero que van más allá de mi voluntad. No sé si alcancé a dar una pincelada de respuesta, Ángel. Sí. La verdad que muy interesante. Estamos llegando al final del tiempo, pero sería oportuno, me parece, que si también quienes están acá y que pudieron sostener la atención, porque tenemos la misma cantidad de gente del inicio hasta el final, lo cual es muy bien para nosotros. ¿Quiere decir algo, hacer algún comentario como para ir cerrando? Bueno, también le podemos decir a la gente que quizás ahora no se anima, o después de que mastiquemos un poquito todo lo que Adriana dijo, bueno, pueden también escribir comentarios o preguntas o consultas al correo de la editorial que todos tienen, porque bueno, allí se inscribieron, así que también está abierto eso, ese canal. Por ahí... Sí, ¿Ah? dime. Bueno, Valeria.
Valeria, ajá, sí, soy profesora trabajo acá en Colonia Avellaneda, cerca de Paraná. Y bueno, y me gustó esto de quedarnos en el rol y aceptar que también tenemos límites. Nosotros tenemos límites como personas y nuestros alumnos también, digamos, viven en una circunstancia y tienen límites en el aprendizaje, digamos, o según como nosotros lo vemos, digamos, porque siempre está esa mirada externa que nosotros le brindamos. Me pareció interesante porque quizás muchas veces queremos abarcar demasiado y como usted dijo, Adriana, es lo que termina agotándonos, ¿no? Sí, Eso sí. lo rescato, digamos, o sea, fue muy buena la charla, pero digo, eso me lo llevo para mí. Está bueno. Sí, aceptar menos es más, ¿no? Aceptar que hasta dónde podemos y soltar, ¿no? Soltar y darnos cuenta que nos está costando, ¿no? Eso no quiere decir, es un norte, te diría, es un norte, si bueno, yo tengo que ir hasta ahí, voy para ese lado, voy para el lado de que no tengo que salir de mi lugar. Y me doy cuenta cómo me cuesta, y ya eso es una información. Darme cuenta que me estoy queriendo salir de mi lugar y cómo me está costando quedarme en mi lugar, ¿no? Bueno, una aclaración que quiero hacerles respecto del libro es que ahí ustedes van, lo que yo cuento, fundamental, en la primera parte es el producto de mi investigación en la universidad, que fue mi tesis de doctorado, que es el rodeo acerca de qué elementos están incidiendo en el fracaso de los estudiantes en la facultad, en las universidades. Es un fenómeno masivo porque ese 70% de los estudiantes que ingresan a la universidad no se reciben, ¿no? Muchos se van en primer año, entonces es un intento, digo, a los que estén interesados en ese tema, más la historia un poco de cómo llegó la pedagogía sistémica a armarse, ¿no? en México, Alemania y cómo llega acá. Y algunas experiencias de estos laboratorios que yo armo con los estudiantes usando el cuerpo, digamos, ¿no? Como van a encontrar cosas concretas de cómo yo aplico ese método a la investigación y a los dispositivos para acompañar en ese autoconocimiento a los estudiantes, que creo que en el fondo es lo que puede servir. Bueno, llegamos a las 18, Adriana tenías que ir a hacer otra cosa, así que bueno, por eso también la puntualidad. Agradecerles profundamente a que estén aquí participando y que estemos hablando de estas cosas, ¿no? Ángela, bueno, no sé si vos querés decir algo, pero yo desde la editorial, más que agradecida a quienes están acá en la plataforma de Zoom y a quienes nos han seguido también a través de Facebook, hay aportes interesantes también ahí, así que ya los vamos a ir tomando y pasando para que quede registrado. Simplemente agradecer a Laura por el espacio, a Adriana por participar en este primer conversatorio que iniciamos a pensar con la editorial para abordar estos temas que tanto nos preocupan, nos competen y nos comprometen, así que gracias a ustedes por estar presentes y seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios. Muy buenas tardes. Bueno, lo mismo yo, me encanta hablar de estas cosas, seguiremos, ya habrá otros momentos, y gracias Laura por crear el espacio y Ángela por acompañar, por sostener, y a todos, ¿no? Por estar acá dándose un ratito de descanso para hablar de estas cosas o para escuchar, qué sé yo. Así que sí, con los que quieran preguntar, después lo vemos, Laura. Sí, por ahí podemos hacer un registro de los que haya, ya sean preguntas o consultas, y a partir de ahí quizás en algún momento se puede o armar otra charla más específica o ir también respondiendo esas quizás de manera escrita, ya lo veremos. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Chao, chao.